Las empresas actualmente, la gran mayoría en todos los sectores, a duras penas están intentando cumplir con el registro de la jornada, que es algo básico, y muchas no lo tienen. También hablamos de la desconexión digital, que en España estamos suspendidos, pero creo que en el trabajo en remoto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a una sobreconexión digital. También es una forma de trabajo que te puede exponer a ciertos riesgos, ¿no? A sufrir una situación de acoso de cualquier tipo, de carácter sexual, de intimidad. Pues hay que cuidar no solo el negocio, sino también a las personas que hacen posible que ese negocio prospere, ¿no? Al final, el falso autónomo, desgraciadamente en nuestro país, es una figura que se da mucho, en muchos sectores. Entonces el despido es innecesario. Por tanto, es lo que tú puedes dar a los demás, sí, con independencia de lo que los demás acaben dándote a ti. Y el elemento diferenciador está en enseñar quién eres. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Surrender, el podcast donde exploramos historias innovadoras y de resiliencia. Hoy con nosotros tenemos a Omar Molina, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros compartiendo este magnífico espacio. Omar es abogado, es graduado social en Augusta Abogados. En este podcast vamos a tratar un poco sobre tu trayectoria, sobre toda la experiencia que tienes asesorando a directivos y a grandes empresas y sobre todo vamos a hacer referencia un poco al mundo del derecho, a esta nueva era digital, cómo afecta y cómo ha afectado a lo largo también de tu trayectoria en el ámbito del mundo laboral. También, Omar, has escrito un libro en 2021 sobre Memorias de un laboralista en plena pandemia, que en este episodio también trataremos cómo surgió. Y antes de empezar, siempre nos gusta hacer unas pequeñas preguntas a los invitados para conocer un poco más de ellos. Entonces, la primera es, ¿qué libro, película o mentor ha influido más en tu vida y por qué? Libro, diría yo, La Hermandad de la Sábana Santa. Me gusta mucho la historia, pero una historia contada de manera amena y dinámica. Os diría de película, El pianista. Obviamente, como me gusta la historia, pues siempre tiendo un poco a la historia, ¿no? Y sobre todo porque es una película que refleja muy bien la realidad de una época muy concreta de nuestra historia y que nos ha dejado también huella, ¿no? En el presente. Y luego decías mentor. Sí, mentor. Mentor diría mi madre. Ha sido una gran mentora. De manera silenciosa, ha sido una gran mentora en mi vida. Y como los dos, yo he aprendido mucho a ser muy observador y a escuchar activamente mucho a la gente. Algo que ella siempre ha hecho de manera natural y yo lo he adaptado a mi vida. Y si pudieras aprender en un instante un idioma, ¿cuál sería? El alemán. ¿Puedo preguntar por qué? Porque me parece muy complicado, no se me dan muy bien los idiomas. Ya el inglés me costó muchísimo aprenderlo, pero no me quedó otra. Pero sí que el alemán creo que es un idioma que me encantaría saber, sobre todo por la complejidad que tiene. Y por último, ¿cuál es el hábito diario que más te ha cambiado tanto tu vida profesional como personal? El deporte. De hecho, llevo practicando deporte toda la vida. Desde los 4 años empecé jugando a fútbol y creo que es la mochila deportiva de valores, ¿no? De hecho, tengo un artículo en LinkedIn donde hablo un poco de esto. Creo que es algo que me va acompañando en mi vida y en mi día a día. Y es muy importante porque al final la toma de decisiones que hacemos está muy asociada a los valores que tenemos, ¿no? Bueno, Omar, vamos a empezar con tu trayectoria. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo ha sido el camino que te llevó hasta donde estás hoy? Bueno, yo como decía, empecé jugando a fútbol desde muy pequeño y en un momento determinado de mi vida, cuando ya te planteas y eres consciente que no vas a ser Messi, pues dices, ostras, creo que tengo que seguir formándome y viendo un poco cuál es, digamos, el camino profesional que quiero tomar, ¿no? Yo estuve en una época en Valencia, fiché por el Alcira en segunda B y en aquel momento pues estudiaba relaciones laborales. ¿Por qué estudié relaciones laborales? A mí me gustan mucho las humanidades, pero tenía un compañero de bachillerato que era un genio que me dijo, mira Mar, yo por tus dotes, tus capacidades y tu manera de ser, creo que te pegaría una carrera. Tenía muchas dudas al respecto. De hecho, quería hacer humanidades y al final pues la descarté. Una carrera que tuviera una visión muy social, económica, que tuviera connotación política, pero sobre todo que tuviera pues una vinculación muy directa con el derecho laboral y la seguridad social, ¿no? Y por eso estudié relaciones laborales. Y de hecho la carrera fue la que me abrió las puertas un poco del mundo de las relaciones laborales, los recursos humanos y el derecho laboral. Pero en aquel momento no tenía muy claro a qué quería dedicarme, porque es una carrera que tiene como muchas derivadas. Puedes dedicarte al ejercicio de la profesión, acompañar a trabajadores o empresas en la jurisdicción social. Puedes también dedicarte a trabajar en in-house, en una empresa, o puedes incluso trabajar en gestorías, asesorías jurídicas, llevando toda la parte de gestión de nóminas, ¿no? Con lo cual no lo tenía claro. Lo descubrí cuando
haciendo las prácticas no sé si conocéis el proyecto Bizing en su momento, pues bueno, empezó siendo un proyecto muy pequeño. Entré en el departamento de recursos humanos para llevar toda la parte de gestión de talento y recuerdo ver en alguna ocasión al abogado de la empresa, cuando teníamos algún conflicto, ¿no? Que realmente no era el abogado, era un graduado social, como yo, ¿no? Y me llamó mucho la atención el hecho de que esta persona podía ver el conflicto o la cuestión a abordar en la empresa de inicio a fin. Es decir, pensaba, hostia, esta persona puede ir hasta el Tribunal Supremo, ¿no? Se puede poner la toga, puede acompañar a la empresa más allá de los muros de la empresa, ¿no? Exteriorizar el conflicto, representar a la compañía, ser un embajador legal. Y a mí esa cuestión me atrajo mucho. Luego ya fue después donde pues empiezas a interactuar más con el juzgado de lo social y es cuando realmente me di cuenta que el derecho laboral era el derecho que yo tenía que seguir pues, conociendo un poquito más y explorando. ¿Y cuál ha sido tu evolución hasta llegar hasta Augusta Abogados? Yo empecé trabajando en esta empresa, en recursos humanos, pero la verdad es que, como decía, no es... me gustaba mucho más la vertiente jurídica de la profesión, es decir, ir al juzgado, representar a la empresa, ponerme la toga, preparar un juicio, con lo cual pues decidí explorar otras oportunidades. Y recuerdo que me surgió la posibilidad de trabajar en un sindicato que era UGT, simplemente pues haciendo las prácticas allí, y como coincidió en una época que fue en el 2008, en plena recesión económica, surgió la necesidad de contratarme. Y fue una gran experiencia porque estuve allí pues haciendo un poco de todo, asesorando comités de empresas, secciones sindicales, afiliados del sindicato, iba a muchísimas asambleas con trabajadores, por la noche incluso. Y hay que recordar que en ese contexto hubieron muchos despidos colectivos, muchos ERTEs, los que hemos conocido en la pandemia, y esto requirió que pues, mi figura pues, tuviera que estar en muchos sitios, porque el sindicato no daba abasto para dar cobertura a tantísimos trabajadores que estaban afectados. Y ese fue mi primer contacto, digamos, con el mundo real del derecho laboral y la seguridad social. Y a partir de ahí, después de 7 años, pues pensé que quizá era bueno conocer el otro lado, los que mis compañeros del sindicato decían el lado oscuro, ¿no? Conocer la empresa. Y bueno, me surgió la posibilidad de trabajar en un proyecto, en un despacho de abogados orientado al derecho de los negocios. Y ahí descubrí muchas facetas mías, como por ejemplo la posibilidad de ser un abogado comercial, la posibilidad de cuidar la relación con los clientes, de tener mucho cuidado también en fidelizar al cliente, en labrar una relación a largo plazo, en gestionar equipos, algo que en el sindicato no hacía, y sobre todo también en acompañar a las empresas, porque al final el acompañamiento a muchas organizaciones es mucho más a largo plazo. Con un trabajador, pues tiene un problema, te contrata, lo resuelves y se va a su casa, ¿no? Con más satisfecho o menos, pero en la empresa estás cada día con ellos, les estás acompañando en la toma de decisiones. Y eso forja una relación muy buena con la empresa. Y a día de hoy, pues después de mi salida del sindicato, he pasado por varios despachos de empresa y estoy muy contento con lo que hago. Y como director jurídico de Augusta Abogados, ¿cuáles crees que son los valores que realmente te permiten llegar al éxito en el sector legal? No sé si lo calificaría de valor, pero al final lo primero de todo es ser buena persona, ser muy buen compañero, ser generoso. Al final, cuando trabajas en un despacho donde hay muchos profesionales, nosotros en el equipo laboral somos 20 abogados, pues al final intentas que haya una armonía y un ecosistema laboral bueno. Llevarse bien es clave. Arrimar el hombro cuando el compañero necesita es clave. Suena muy de manual decirlo, pero cuando luego en la práctica lo llevas a cabo y ves que la gente de manera generosa hace cosas por ti porque lo necesitas en ese momento, eso le da un punto distinto al equipo. Luego también yo creo que hay que ser pues, excelente en la forma de trabajar. Es verdad que el derecho laboral es un derecho muy cambiante, muy complejo, porque estamos en un contexto de superproducción normativa y eso hace que haya mucha inseguridad jurídica para nosotros. Y trasladar al cliente eso de manera segura es complicado. Pero en la medida de lo posible hay que intentar ser muy riguroso con el trabajo y a nivel de valores destacaría pues, ser muy comprometido con el cliente, ayudarle todo lo que puedas y si eres abogado con vocación de servicio, yo por lo menos la tengo, me gusta ayudar a la gente y creo que ayudando a las empresas puedo ayudar también a muchas familias, sobre todo en la orientación del asesoramiento que tú le des a la empresa. Así que el compromiso ahí yo creo que es un buen valor también.
Y Omar, volviendo al tema que hemos comentado del libro de Memorias de un laboralista en plena pandemia, ¿qué te inspiró a escribirlo y qué es lo que tú esperas transmitir a los lectores con ese libro? Es muy curioso porque para nosotros la pandemia, para los laboralistas, fue muy dura. Yo en aquel momento estaba en casa solo, vivía en Castelldefels, en la playa. Y cuando llegó todo vamos, la sacudida del COVID, nos tuvieron que encerrar y tuvimos que dar como asistencia a muchas empresas, que nos llovían muchas consultas, nos preguntaban mil cosas, cómo hacer los ERTEs, el gobierno publicando reales decretos de hoy para mañana, había que analizarlos, aplicarlos, había muchas dudas. Lo pasamos, yo francamente lo pasé bastante mal, tuve mucho trabajo, pero a nivel psicológico fui acumulando una serie de sensaciones que cuando finalizó un poco el año, ya sobre octubre, noviembre, diciembre, conocí a una persona muy especial y me recomendó pues volcar un poco esas emociones a nivel terapéutico y ir un día al mar y quemar ese papel para dejar que esas emociones pues se esfumaran, ¿no? Sobre todo emociones más negativas. Me puse a escribir, tenía tiempo, me lié y al final pues vi que la cosa cogía forma. Se lo pasé a una persona muy especial también, que hoy no está con nosotros ya, y me ayudó mucho a desarrollar el libro y me animó de hecho a sacarlo adelante. Y fruto de ello un poco pues empecé a darle forma un poquito más, a refinar algunos aspectos y algunos se motiva, ¿no? Porque cuando lo tienes ahí medio hecho, y creo que lo publiqué en abril de 2021. Y al final lo que me llevó a hacerlo es, uno, a compartir con todos los profesionales cómo los laboralistas vivimos en primera persona la pandemia, y luego también comparto algunas reflexiones del sector legal, ¿no? Hablando un poco del branding personal, de cómo la digitalización cambió un poco nuestra manera de ser y de interactuar con el mercado, pero especialmente a mí me ayudó mucho a escuchar más activamente a los equipos, sobre todo en remoto. Es más complejo gestionar equipos desde el punto de vista emocional. Entonces la pandemia yo creo que ahí nos dio un mensaje y un aprendizaje muy bueno para posteriormente pues, las empresas que quisieran continuar con el teletrabajo, por ejemplo, pues que pudieran hacerlo, pero fue un punto de inflexión y de aprendizaje para intentar gestionar mejor los equipos en remoto, algo que actualmente pues sigo haciendo y yo creo que es muy positivo. Omar, hay una sentencia del Tribunal Supremo muy importante en relación a los despidos disciplinarios. ¿Qué impacto crees que ha tenido para las empresas esta última sentencia? Es una sentencia muy interesante porque el Supremo cambia de doctrina, cambia el criterio por completo, da un giro 360 grados. El Supremo en el año 88 pues venía a decir un poco que la normativa internacional, que en este caso estaba en juego, que viene a decir que antes de un despido hay que permitir al trabajador defenderse de los cargos que se le formulen contra él y escucharlo previamente para conocer su versión de los hechos. El Supremo decía que nuestro sistema un poco de normativo ya contemplaba garantías para escuchar al trabajador o para que el trabajador pudiera defenderse. Pero el Supremo sorprendentemente pues, nos ha dado un giro a esa doctrina y la última sentencia, que es la del 18 de noviembre del 2020, bueno, del año pasado, el 24, básicamente lo que establece es que la empresa, antes de despedir de manera disciplinaria por una conducta derivada bueno, disciplinaria del trabajador, pues tiene que abrir una especie de audiencia previa con todos los cargos, de manera específica detallar qué es lo que ha pasado y dar un plazo al trabajador para defenderse. Y tras escuchar al trabajador y permitirle defenderse, tomar la decisión que considere oportuna, ya sea el despido o bien reconducir la situación. Pero ha generado un impacto tremendo porque ahora las empresas, en muchas que despedían pues con la mano un poco suelta, de manera ágil, ahora ya no pueden hacerlo. Ahora tienen que pasar ese paso previo, la redundancia, y eso genera pues más trabajo para las empresas. Y otras derivadas, como es que al trabajador no le puedes decir no vuelvas de la noche a la mañana, sino que tienes que comunicarle esto, aguantar un poco, darle un permiso retribuido, puede cogerse una baja médica para tratar de blindarse, eso puede complicar un poquito más el despido posterior. Entonces han generado un revuelo importante. De todas maneras, pues bueno, de momento hay que aplicarla y es lo que tenemos. ¿Dirías que esto supone un cambio de jurisprudencia o es una consolidación de criterios preventivos? Es un cambio en la doctrina total. Y viene como consecuencia un poco de la presión del Tribunal, que recibe el Tribunal Supremo de aplicar normativa europea. Cada vez más las directivas de la Unión Europea y la normativa internacional de la OIT, sobre todo el convenio 158,
tiene una presión más fuerte en los tribunales de los Estados miembros, porque hace que haya que unificar un poco los criterios que se adoptan, por ejemplo, en materia de despidos, ¿no? Y este es un ejemplo de muchos otros que ahora están encima de la mesa. Y un poco la tendencia del gobierno es un poco trasladar esas directivas de la Unión Europea y aplicarlas a la legislación española, que en algunas cuestiones estaba un poco obsoleta. Antes nos lo has adelantado, pero ¿cómo afecta todo esto a la litigiosidad de los procedimientos? Y luego, ¿qué recomendarías a las empresas para minimizar riesgos frente a un despido de este tipo? Incide mucho en la litigiosidad porque al final puede tener efectos positivos o negativos para reducir un poco la sobresaturación que vive los juzgados de lo social. En positivo, yo con mis clientes intento trasladarles esta visión en el sentido de, creo que es positivo antes de tomar una decisión extintiva, de despedir a un trabajador, escucharle y tratar de reconducir la situación en interno. Lo que ocurre en la práctica es que cuando la empresa ya quiere abrir esta audiencia previa, ya tiene la decisión tomada muchas veces. Pero siempre les recomiendo que escuchen al trabajador y que vean de alguna manera de abordar la situación con esa persona, ya sea reconduciendo la situación o bien buscando un posible consenso de la salida, buscando una indemnización adicional, buscando pues algún tipo de compensación económica antes de despedir al trabajador. Porque cuando lo despides, ya esas inquietudes, esa expectativa del trabajador, tú la pierdes, porque ya se va a ver al abogado, está fuera de la empresa, no puedes manejar la situación en interno y ya las conversaciones que se producen son entre abogados. Entonces el conflicto en sí no lo puedes manejar tan bien. Entonces yo creo que eso puede ayudar a reducir mucho la litigiosidad, porque solucionarías el conflicto antes de que se exteriorizara fuera de la empresa. Y ahora, bueno, siguiendo con el tema de los despidos, ¿cuál dirías que son las claves para una reestructuración eficiente desde el punto de vista legal? Hay muchas empresas que tienen una situación económica negativa o el mercado cambia a una velocidad muy rápida y necesitan adaptarse, ¿no? Y recurren a la reestructuración, entendida como pues, medidas de flexibilidad interna o externa, ¿no? La interna pues, puede ser una reconfiguración de la jornada de trabajo, los horarios, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, ERTEs, por ejemplo. Y luego hay medidas más agresivas, como son los despidos colectivos, ¿no? Que eso ya te lleva a regular el empleo, ajustar la plantilla para afrontar tus necesidades. Las claves aquí siempre son intentar anticiparte a cuál es la situación del mercado, cómo te está afectando a ti como compañía, tener evaluado muy bien cuál es tu negocio, tus servicios, pero sobre todo quién es tu gente y ver de qué manera puedes gestionar tu talento de tal manera que tengan pues, métodos de trabajo adecuados, un ecosistema laboral pues, que lleve a que las políticas de motivación sean correctas, que el trabajador esté satisfecho, cuidar mucho la salud mental de los trabajadores con políticas de desconexión digital. Y una vez tengas un poco pues, las condiciones de trabajo, digamos, en la situación óptima, pues a partir de ahí, si hay un problema de mercado, pues barajar medidas a través de flexibilidad interna, o si hay que ir a un despido colectivo, porque al final eso podría salvaguardar otros puestos de trabajo, pues es mejor iniciar ese tipo de trámite, ¿no? ¿En qué momento dirías que una empresa debería buscar asesoramiento jurídico ante una posible crisis? La clave es, antes de que eso ocurra, antes de que lo necesites, ya tener el asesoramiento. Porque nosotros intentamos abanderar mucho el asesoramiento preventivo, que es el que al final te va acompañando para que no tengas la necesidad de reestructurar. Sí que es verdad que a veces el mercado cambia a una velocidad, por ejemplo, puedes perder un cliente y esto no has podido preverlo, ¿no? Pero muchas veces cuando tienes el acompañamiento legal adecuado y vas tomando decisiones en una dirección correcta, puedes evitar muchos conflictos, puedes evitar incremento de costes, puedes reducir la conflictividad con los sindicatos, puedes establecer pues, políticas de cumplimiento normativo que den la sensación en la plantilla de que estás cumpliendo con la normativa, ¿no? Que a veces si no generas pues, una sensación de mala reputación frente al empleado. Yo creo que ese acompañamiento legal es muy bueno para evitar que la situación quizá se descontrole a nivel de actividad y que te veas obligado a llamar al despacho para buscar un parche o una solución inmediata. Por eso siempre defendemos mucho el asesoramiento preventivo, conoceros muy bien, tratar de buscar soluciones en cada momento y ser uno más de la empresa en ese día a día. Creo que es clave. Antes lo adelantabas, pero ¿qué alternativas legales tiene una empresa antes de llegar al despido y por qué el ERTE o la modificación sustancial de condiciones de trabajo puede ser mucho más eficaz? Bueno, al final la modificación de condiciones de trabajo es una medida pues, menos agresiva que un ERE o quizá un ERTE, y yo creo que al final si
Tú, si es de carácter colectivo, la ventaja que tienes es que te permite modular muy bien la jornada de trabajo, los horarios, la distribución de la jornada, adaptar muy bien tus equipos a las necesidades del mercado. Y eso siempre al final pues, te permite crear unas condiciones buenas para afrontar tu demanda de servicios, dependiendo de lo que sea. No es lo mismo una cafetería que una multinacional que tiene muchos recursos, ¿no? Pero desde luego que modificar las condiciones siempre con el consenso con los empleados y con una negociación con el comité de empresa, pues creo que puede ser una medida saludable para evitar medidas más agresivas, como puede ser un despido colectivo. Por eso siempre tratamos de evaluar un poco qué necesidades tiene cada empresa e ir un poco calibrando esas necesidades organizativas para evitar pues, la medida más drástica, que sería un despido. Pero muchas veces el despido es innecesario, sobre todo cuando pues, hablo de despidos disciplinarios, en los que pues, hay trabajadores que están desalineados de la empresa o hay conductas que hay que tomar medidas en el asunto, sobre todo por el resto de los trabajadores, que muchas veces ven determinados comportamientos y exigen a la empresa que tome cartas en el asunto, ¿no? Pues yo creo que ahí hay que actuar. Luego pueden ser despidos objetivos, cuando hay una situación económica negativa, las empresas están pérdidas, hay una necesidad organizativa, productiva, ahí la empresa tiene que aplicar cambios. Porque si no el negocio poco a poco va a pique y si no tomas medidas que duelen, puede ser que te plantes en un año sin haber hecho nada y de repente tener que hacer un ERE de toda la plantilla y el negocio desaparece. Entonces, siempre digo que las empresas tienen una vida, como las personas, ¿no? Desde que se constituyen hasta que se disuelven, o sea, nacen y al final mueren. Y en ese viaje corporativo de la empresa, pues hay que cuidar no solo el negocio, sino también a las personas que hacen posible que ese negocio prospere, ¿no? Entonces, cuidarlo hace que muchas veces evites llegar a esa disolución, ya sea total o parcial. Ahora nos gustaría tratar un tema bastante polémico en los últimos años, el tema de los falsos autónomos, el caso Glovo. ¿Cómo valoras exactamente este modelo digital que han tenido algunas empresas y cómo ha afectado las sentencias de los tribunales en relación a intentar acabar con esta mala práctica? Es un tema complejo porque realmente cuando surgieron estos modelos de negocio en España, antes del 2021, de que entrara en vigor la ley Rider, pues claro, la normativa laboral no estaba preparada. De hecho, en el despacho tuvimos muchas consultas de empresas que tenían plataformas, incluso apps, que empezaban a surgir con nuevos modelos de negocio. Nos venían con muchísimas consultas para saber si sus trabajadores eran autónomos o eran laborales. Y claro, no teníamos un marco legal para decirles, son trabajadores, son autónomos. Pero claro, como los abogados nos mojamos poco normalmente, siempre les decíamos, si tú estás fiscalizando toda la actividad laboral del trabajador, pues al final estás monitorizando su capacidad de generar su negocio como autónomo, le estás dando de comer, estás fijando precios, horarios, donde estás permitiendo aceptar o no un servicio. Todo ese control en el servicio hace que seas un empresario real, con lo cual alertábamos ya de ese posible riesgo. Luego ya el gobierno, pues consciente de este problema que empezaba a surgir, pues creó la ley Rider. Y ahí había al final de la ley una disposición adicional que venía un poco a establecer que los trabajadores, llamados riders por no llamarlos falsos autónomos, que trabajaban para estas plataformas en unas condiciones concretas, pues se presumía que eran laborales. Y de esta manera pues ya cerraba un poco cualquier duda interpretativa en ese sentido. Eso fue en agosto del 2021. Ahora estamos en el 25 y sí que es verdad que hay empresas que se han marchado fuera. Hay empresas que han continuado aquí, muchas han reformulado su modelo de negocio y han contratado a trabajadores. Y en el caso de Glovo, pues creo que en noviembre, diciembre, el director general, pues o el presidente, vino a anunciar, yo creo un poco presionado también por determinadas causas legales que había abiertas, que iba a reformular su modelo de negocio y llevarlo a un modelo de contratación laboral de los autónomos. Que eso les iba a quitar flexibilidad y que en ocasiones algunos autónomos iban a tener pues, menos ingresos. Pero como al final lo que persigue la norma es darles la protección jurídica que merecen, pues todo apunta a que en el 2025 todavía no ha reformulado su modelo al 100%, pero parece que va a haber un proceso de contratación masivo de muchos trabajadores. En cuanto a la ley Rider, ¿crees que ya solucionó el problema o que todavía hay lagunas legales? Hay lagunas, de hecho hay muchas sentencias que
mayoritariamente todas determinan que la relación es laboral, pero hay algunas sentencias que lo niegan. Pero la verdad que son sentencias que no sé si por poca fortuna del abogado que ha llevado el caso del Ryder, no se ha conseguido acreditar que efectivamente habían todas las notas de laboralidad que se tienen que acreditar para considerar que es un falso autónomo. Pero generalmente creo que los tribunales están yendo en esa dirección. ¿Y qué efectos puede tener en otros sectores esta regulación de falsos autónomos? Perdona. Tiene un impacto fuerte porque al final el falso autónomo desgraciadamente en nuestro país es una figura que se da mucho en muchos sectores. Y al final el gobierno en su momento hubo una modificación de la ley del régimen especial de trabajadores autónomos, creando la figura del trade, que el trade es un trabajador económicamente dependiente de una empresa al 75% de sus ingresos. Entonces se creó una figura mixta entre un laboral y un autónomo, precisamente para encajar a esos autónomos que dependían de un cliente solo. Esa ley no ha tenido mucho éxito, por así decirlo, porque siguen habiendo muchos autónomos, falsos autónomos, que trabajan para un único cliente y que dependen al 100% de este, ¿no? Y están como inmersos en la estructura organizativa de la empresa como un trabajador normal. Eso no es positivo para el mercado, porque a nivel de cotizaciones pues tiene sus contras, pero siempre en muchas ocasiones vemos que al falso autónomo, cuando le conviene ser autónomo, está a gusto siendo autónomo, pero cuando le interesa ser laboral, pues hay mucha conflictividad en ese sentido, exigiendo a la laboralidad, sobre todo a nivel de indemnizaciones. Nos encontramos muchas veces en el despacho falsos autónomos que han estado 10 años, 15, aceptándolo, y cuando hay una fricción con la empresa o te rescinde el contrato, pones una demanda solicitando que se te reconozca la relación laboral y evidentemente la indemnización de despido, que es mucho mejor para un trabajador normal que para un autónomo. Pero desgraciadamente todavía tenemos mucho trabajo ahí por hacer. Omar, hemos hablado del pasado, del presente, vamos a tratar ahora el futuro del mundo del derecho. ¿Cómo crees que puede afectar la digitalización y la inteligencia artificial en el sector legal? Bueno, ahora recientemente se ha aprobado el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que tiene un impacto directo en las relaciones laborales, estableciendo, por ejemplo, que la empresa no podrá utilizar el reconocimiento de emociones en el trabajo en remoto para gestionar, por ejemplo, pues, talento, o para tomar decisiones que afecten a las condiciones, o por ejemplo para despedir. Entonces estamos viendo, de momento no estamos en los sectores que mayoritariamente hay en España, no hay un uso muy fuerte de la inteligencia artificial y no tiene un impacto directo en la toma de decisiones de las empresas, pero en algunas sí, sobre todo en las plataformas digitales, donde la inteligencia artificial te afecta en tu día a día. Puede modular pues, tus condiciones de trabajo, tu rendimiento, podría llevar incluso a tomar una decisión extintiva con datos que la empresa pudiera obtener para tomar una decisión, ¿no? Pero en la práctica, las empresas actualmente, la gran mayoría en todos los sectores, a duras penas están intentando cumplir con el registro de la jornada, que es algo básico, y muchas no lo tienen. Y la inspección de trabajo está poniendo el foco en esto. Cuando les hablas de inteligencia artificial es como todavía como muy lejano, ¿no? Pero la realidad es que muchas empresas ya están usándola. Pero no estamos viendo que tenga un impacto, están como en prueba piloto, viendo un poco si lo pueden utilizar, por ejemplo, para gestionar mejor sus procesos de selección, para filtrar candidatos, para optimizar algunos procesos internos, en la elaboración de documentación pues más sencilla, pero está teniendo de momento poco impacto a nivel de día a día. Por otro lado, en Estados Unidos se está viendo una tendencia realmente a la baja en cuanto al modelo del teletrabajo. ¿Crees que podemos contemplar la posibilidad de que en España esta tendencia también se vea reflejada? Bueno, en España se experimenta con el teletrabajo a raíz de la pandemia, pero fue un teletrabajo forzoso, no de convicción, y lo que ahora estamos viendo es, bueno, un descenso del teletrabajo y las empresas que lo están otorgando es para intentar fidelizar al talento. Las nuevas generaciones demandan mucha flexibilidad y el tener un día o dos de teletrabajo pues te permite ser más atractivo para seducir al talento joven, de tal forma que puedes atraer perfiles de fuera y luego fidelizarlos cuando están dentro. Pero se sigue viendo el teletrabajo como una concesión que yo te doy, no para ser más productivo, sino como, bueno, porque me veo un poco entre las cuerdas para
para concederlo. De hecho, en España las empresas están en suspenso a nivel de regulación del teletrabajo, porque hay una ley de trabajo a distancia que hay que cumplir. Cuando tú tienes un teletrabajo de más de un día y medio a la semana, tienes una serie de obligaciones legales, entre ellas retribuir, compensar los gastos del teletrabajo. Muchas empresas no lo hacen. Luego que hay un contrato de trabajo a distancia, muchas empresas no lo tienen. Entonces, esa sensación de incumplimiento normativo cuando el trabajador se da cuenta que es obligatorio tenerlo, pues genera cierta desconfianza del trabajador a la empresa y luego pone entredicho la reputación de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo de momento, por mi experiencia, el teletrabajo que hay en España es como muy enfocado a esto, a fidelizar y porque el mercado me lo demanda, pero no porque realmente crea que el teletrabajo es una forma de trabajar que me permita ser más productivo y más eficiente en mi trabajo. Y ahí también tengo que apuntar a que es muy complicado para las empresas adaptar sus políticas de teletrabajo porque hay que adaptar el puesto de trabajo del domicilio del trabajador. Esto implica una serie de cuestiones en materia de prevención de riesgos. Hay que establecer una política de desconexión digital, cosa que no tiene la gran mayoría. Y luego formar al trabajador para trabajar desde casa, algo que tampoco se hace. Y cambiar tu filosofía de gestión de equipos, algo que no se hace. Cuando tu manager o tu responsable directo está acostumbrado al presencial y casi que te obliga a estar en la oficina, el trabajo remoto no lo ve muy bien. Y esto es un punto cultural que hace que cuando estás en casa, pues estás un poco que no se sabe bien cómo trabajar bien. Entonces yo creo que ahí queda mucho por hacer. ¿Y cómo dirías que puede integrarse el teletrabajo en una estrategia empresarial para evitar despidos en tiempos de crisis? Yo creo que el teletrabajo puede ser bueno en determinadas circunstancias, como por ejemplo lo vimos en la pandemia, donde puedes mantener el servicio en remoto, incluso en cualquier parte del mundo. De hecho, a día de hoy ha surgido la figura del digital nomad, que al final es un profesional que viaja por el mundo y que ofrece servicios, porque las empresas cada vez son más globales y el trabajo se puede hacer en remoto en muchísimas profesiones. Pero es importante que la empresa tenga muy bien configurada una política de trabajo a distancia, que el trabajador reciba toda la formación necesaria para ser eficiente en teletrabajo, porque no todos los trabajadores tienen las herramientas para teletrabajar de manera eficiente. También pues cumplir con los requerimientos legales que la normativa exige, ¿no? Tener una política de no discriminación frente al acoso, porque no hay que olvidar que el teletrabajo también es una forma de trabajo que te puede exponer a ciertos riesgos, ¿no? A sufrir una situación de acoso de cualquier tipo, de carácter sexual, de intimidad. Y hay que tener las acciones necesarias para evitar que esa situación se produzca en remoto. También las nuevas tecnologías pues, han cambiado nuestra forma de trabajar con los clientes y hay que formar al trabajador y concienciarle de cómo hacer todo eso, ¿no? También hablamos de la desconexión digital, que en España estamos suspendidos, pero creo que en el trabajo en remoto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a una sobreconexión digital y que eso de ahí puedan derivar riesgos asociados a la salud, como por ejemplo situaciones de burnout, de hiperconexión, de depresión, por una sobreconexión a mi entorno de trabajo, ¿no? Y de tal forma que, pues, que eso afecta a mi estado de salud. Todo eso la empresa es la que tiene que ser cuidadosa y tener pues todos los mecanismos necesarios para que esa situación no se produzca, ¿no? Entonces, diseñar una gran política de trabajo a distancia es clave, concienciar a los managers de cómo usarla y sobre todo darle a los trabajadores las herramientas para que en casa también puedan trabajar adecuadamente, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico, con pues, unas condiciones ergonómicas adecuadas y todo esto. Y ahora adentrándonos un poco más en la faceta personal tuya, tus aprendizajes, ¿cuál es el mayor reto, el reto al que peor te has enfrentado y cómo lo has superado? Ostras, pues fue hace un par de años. A mí los idiomas se me dan fatal, o sea, muy mal, muy mal. Y bueno, pues el inglés he tenido que meterlo en mi vida porque era un básico, sobre todo porque tenemos muchos clientes de fuera. Y me invitaron a dar una charla, nosotros formamos parte de una alianza internacional de despachos de abogados laboralistas y me invitaron a dar una charla en Londres sobre las cláusulas de no competencia postcontractual, que suena súper divertido. Pues claro, no solo era con el hándicap de que era en inglés, sino que era pues, con una audiencia mayoritariamente británica, yo siendo un poco el único español que había allí, con nuestro mega acento generalmente, ¿no? Y especialmente el mío, que es bastante malo. Y era todo un challenge poder hacer esa puesta en escena en un idioma que no es el tuyo y hablando de un tema que es un tema
técnicamente pues un poco complejo, ¿no? Bueno, lo que hice fue hacer lo que he hecho siempre, ser disciplinado, ser muy constante en mejorar pues todo el discurso, elaborar un buen discurso y sobre todo cada día pues sumar un granito de arena. Y yo creo que al final quizá el éxito no es tanto por hacerlo bien en ese momento, sino por todo el camino que llevas, ¿no? Trabajado, que creo que el aprendizaje está en ese camino, no tanto en el momento. Es como cuando preparas una maratón, pues es un díaso, pero al final el camino es lo que te hace crecer como persona. Y desde luego que ese fue de los retos más importantes de mi vida. ¿Y el mayor logro? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? No tengo ningún logro así que podría decir, te diría este logro, pero sí que es verdad que pienso que el tomar la decisión adecuada, dejando el fútbol para centrarme en los estudios, fue un logro desde el punto de vista personal, porque es una decisión que a largo plazo ha tenido como mucha repercusión en mi vida. Y lo considero un logro no tanto tangible, o quizás sí, según como lo mires, pero creo que es uno de los mayores logros que he tenido. ¿Y cuál dirías, Omar, que es el mayor consejo que has recibido en tu carrera y que aprendiste de él? Ayuda mucho a los demás, pero de manera altruista. Y con el tiempo te das cuenta que eso tiene un efecto muy bueno. Y sin esperar nada a cambio, porque al final no es bueno tener expectativas de lo que los demás hacen para ti. No es importante. Lo importante es lo que tú puedes dar a los demás, sí, con independencia de lo que los demás acaben dándote a ti. Creo que es uno de los, no sé, consejos mejores que me han dado. Y lo he intentado llevar en mi vida. No sé si por ADN ya, pues no me fijo en lo que los demás piensan muchas veces. Ni me fijo en lo que los demás dan, pero me ha traído muchas alegrías el dar sin esperar nada a cambio. Y si viajases al pasado para hablar con tu yo de hace 10 años, ¿le darías este mismo consejo o le darías otro? Le daría el mismo consejo, le diría que mantuviera esa reflexión en la vida y que siguiera dando los pasos que está dando, que estoy muy orgulloso de él. Y ya dando consejos para aquellos futuros abogados, ¿cuáles crees que son las cosas esenciales que deberían tener para tener una trayectoria con éxito? Insisto mucho en que traten de ser buena gente, o sea, buena gente y gente buena y buena gente, ¿no? Pero sobre todo buena gente, que cuando se vayan a la cama piensen que han hecho algo bueno para los demás. Porque eso al final es la base de tener un buen equipo y de ser un buen profesional. Y luego está la otra parte, que es, pues, como abogado, pues, ser flexible, ser muy comprometido, ser riguroso técnicamente, estar en formación constante, ser disciplinado con tu trabajo y sobre todo que haya mucha corresponsabilidad. Que cuando te encargan un tema, que lo lleves pues, con la máxima responsabilidad que puedas y tratar de ser muy empático con el cliente, entender muy bien las necesidades que tiene, entender el negocio que tiene, en el caso de llevar empresas, y tratar de conectar desde el punto de vista humano con esa persona, porque al final es una relación a largo plazo. Y sobre todo ser muy global, porque al final las interacciones cada vez son más internacionales y eso hace que los abogados tengan que tener pues, un perfil mucho más global, que no solo por una cuestión idiomática, sino también por una cuestión cultural, que entienda muy bien las necesidades de un cliente de la India, que entiendan sus singularidades, ¿no? Y que esas singularidades le permitan empatizar con su problema y darle la mejor solución a ese conflicto legal que tienen. Creo que al final esto, y sobre todo que sean digitales, que intenten abanderar el cambio de la digitalización en el sector legal, porque si no lo hacen ellos, las generaciones más old school, por así decirlo, generalmente no están tan receptivas a los cambios. Uno de los planteamientos fundamentales para poder crecer laboralmente en el sector legal, pues es tener una buena marca personal, tener una buena red de contactos. Pero ¿cuáles son los consejos o los hábitos diarios que recomiendas para poder crecer laboralmente? Los consejos diarios intenta aprender mucho cada día y ser una esponja en todo lo que ves. Aprender de los demás, aprender de la gente, de cualquier profesional. Pero no tiene por qué ser de alguien que jerárquicamente esté por encima tuyo, ni mucho menos. O sea, el espíritu del aprendizaje está en cualquier persona. Desde la persona que está en la recepción puedes aprender muchísimas cosas que luego en tu día a día las puedes aplicar. Entonces, tener una mente abierta al aprendizaje constante creo que es un básico, indispensable. Y luego, evidentemente, si quieres desarrollar tu marca personal en el entorno digital, pues pensar un poco qué objetivos tienes, si es buscar trabajo, buscar un nuevo proyecto, pensar un poco en quién eres y tratar de enseñar
esa persona que eres. Porque cuando enseñas quién eres, tienes más capacidad de llegar y de conectar con los demás y que confíen en ti. Y crear una confianza digital es como el preludio de una relación luego humana, y sobre todo en un contexto que cada vez la digitalización pues hace que el mercado, las personas interactuamos más digitalmente, observamos más qué pasa en el entorno virtual, y el elemento diferenciador está en enseñar quién eres, un poco. Lo digo siempre dentro de unos límites, dependiendo de dónde estés, pero enseñar un poco quiénes somos, qué ofrecemos y en qué podemos ayudar a los demás. Esto parece fácil decirlo, pero luego con contenido bien pensado es posible transmitir, o al menos intentar transmitir todo eso. Y para la gente joven también, ¿eh? El otro día tuvimos una charla con la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Unión Europea y un poco vinimos a lanzar este mensaje, ¿no? De, oye, igual no tenéis claro si queréis hacer derecho laboral, mercantil, civil, compartir un contenido que os interesa a vosotros y que creáis que puede ser curioso para los demás. Darle vuestro toque de personalidad, no utilicéis ChatGPT y copiéis, sino intentar mojaros un poco, dar vuestra opinión, porque vuestra opinión es distinta a la del resto. Y en vuestra opinión hay un tesoro. Al final el cliente o el mercado lo que quiere es ver qué piensa pues, Omar o qué piensa fulanito, ¿no? Y ese es el elemento diferenciador. Y luego a medida que te vas avanzando en tu carrera, pues ya te vas un poco redirigiendo si quieres hacer más derecho laboral, si tu objetivo es branding personal, que te conozcan más en medios de comunicación, que te conozcan más en el sector legal o incluso ampliar tu cartera de clientes, ¿no? Y ya para finalizar, para aquellos recién graduados, abogados que quieren seguir tu camino y quieran irse a una firma tipo Augusta Abogados, ¿qué les dirías para que tengan mayores posibilidades? Bueno, les diría que sean muy inquietos, que intenten ser como, que tengan espíritu de aprendizaje, sobre todo, hemos comentado antes, y que sean muy constantes en lo que hacen. Pero sobre todo nosotros en Augusta tenemos una fórmula que la hemos bautizado como Fórmula Augusta y que es la suma un poco de varias ideas, ¿no? Del conocimiento, la habilidad, la experiencia también suma. Pero uno de los efectos multiplicadores, ¿no? Es lo que llamamos la felicidad eficiente, que es intentar que el profesional sea feliz haciendo el trabajo que hace y que lo haga en las mejores condiciones posibles. Y luego al final todo lo demás, evidentemente, pues viene solo, pero sobre todo hacerlo con la máxima satisfacción, hacerlo con la máxima ilusión posible, porque sin eso es muy complicado ir cada día al despacho. Al menos para estar en Augusta, yo creo que teniendo espíritu de aprender y de hacer las cosas bien y ser buena persona es suficiente. Pues Omar, aquí terminamos el episodio de No Surrender. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Hemos tratado temas muy interesantes, desde todos los temas relacionados en el mundo laboral, de los riders, el tema pues, del teletrabajo. Hemos tratado también el futuro del mundo del derecho en relación a las nuevas tecnologías. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Así es, Omar, muchas gracias. La verdad es que muy interesante, has dado unos consejos muy valiosos que tomaremos nota y bueno, esperamos verte pronto. Un placer también haber estado aquí con vosotros. Gracias. Y gracias a todos vosotros que estáis con nosotros cada episodio. Nos vemos dentro de 15 días en No Surrender.